Hoy es clase corta, ¿no? Hora y media, venía en el calendario. Hoy vamos a dedicarle este rato de clase. Primero vamos a repasar un poco, muy rápido, ¿eh? Todas las funciones que hemos visto, todas las cosas que se pueden hacer con el Excel, pues el cálculo del valor actual, valor final, el cálculo de un pago, de un número de periodos, todo esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Y después ya nos meteremos en intentar ver cuándo un proyecto es mejor o peor que otro. Para eso ya visteis que os había subido un ejemplo que se llama Vanitir, que está ya subido a la web. Espera, que no me he puesto la cámara, perdonadme. De hecho, sí la había puesto, pero no me está haciendo mucho caso. Creo que debo tener mal internet, porque no es muy normal. Bueno, aquí estoy, tampoco os perdí gran cosa. Bueno, vamos a por ello. Estoy compartiendo la pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces lo primero vamos a empezar haciendo, antes de empezar con el ejercicio en sí mismo, voy a abrir otra página, un poco a modo de recordatorio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se pueden y no se pueden hacer en el Excel, ¿no? Y cuando digo en el Excel, digo en general, ¿no? Pues lo primero, como hemos visto, es el cálculo de un valor actual. Entonces, por ejemplo, un valor actual es muy interesante, a modo de ejemplo, pues para valorar flujos en lo que se llama el descuento de flujos de caja. Por ejemplo, para valorar acciones en bolsa, ¿qué es lo que se hace? Pues se descuenta el flujo de caja que se espera que genere esa acción hacia el futuro y se descuenta el momento presente. Hemos visto, por ejemplo, que hemos valorado alquileres, cuánto representan unos alquileres a fecha de hoy, cuánto vale una renta de jubilación. Todo eso que os estoy explicando sería, pues, lo que sería en la parte, digamos, de valor actual. Entonces, el ejemplo típico, vamos a poner un ejemplo, para que se pueda calcular el valor actual tienen que ser los flujos, tienen que ser constantes. Cuando no son constantes, se usa el VNA, la función VNA. Entonces tiene que ser el flujo constante y, por supuesto, con una periodicidad también constante. Periodicidad también constante. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si tengo un bono que se emite hoy, nominal, el nominal es, digamos, la deuda que contrae el Estado contigo. Pues vamos a imaginar que tú le compras deuda del Estado a 1.000 euros, que paga un cupón del 5%. Cupón es lo que te va a pagar cada año ese bono. Vamos a imaginar que las tasas de interés, la TEA, ahora mismo en el mercado, está en el 5.5%, que el vencimiento, voy a poner cómo se ponen los mercados y os explico, es al 120%, 120%, eso quiere decir que si el 100% es 1.000, pues simplemente me van a devolver, en vez de 1.000, me van a devolver 1.000 por 120, ¿de acuerdo? Y finalmente, vamos a imaginar que tiene una duración de 15 años, ¿de acuerdo? Esto sería un bono, una deuda del Estado, de una empresa, que en español de España un bono de más de 5 o 7 años le llamaríamos más bien obligación, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, bueno, ¿cómo calcularíamos cuánto debería valer hoy, ¿no? Estos serían los datos. Bueno, pues usaríamos el valor actual. Esto lo permite hacer el Excel de la siguiente manera, es muy sencillo. Pues en este caso, voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. En este caso usaríamos la tasa hemos quedado que era el 5,5, la tasa efectiva que tiene el bono, número de periodos usaríamos, ¿dónde está? 15. El pago que me hace el bono, acordaros que todo lo que es positivo tiene que ir aquí en negativo, sería, me van a pagar el interés sobre el nominal, lo que el Estado se ha endeudado conmigo. En este caso sería el 5% por 1.000, ¿no? Y el valor final es lo que me pagan al final. ¿Y cuánto me pagan al final? También en negativo, pues al final,
al final me van a pagar el 120 por el 1000. Veis que lo he puesto en negativo. Es decir, si esto lo pongo en negativo, esto tiene que ir en negativo. Si lo pongo en positivo, los dos en positivo, pues la cifra que me va a dar va a ser siempre una cifra contraria en signo. Bueno, es pospagable, siempre se pagan los préstamos, los bonos, todo al final del periodo. Entonces, esto sería un ejemplo de valor actual. En este caso, fijaros, yo podría decirle al cliente, mira, este bono, lo que deberías pagar por él no sería 1000, debería ser 1039, ¿de acuerdo? Porque pues, al final te pagan 200 más, ¿no? Entonces, ¿veis? Este valor actual nos permite simplemente ese cálculo, pues ver cómo se estructuraría y si es interesante o no invertir en este bono. Bien, una vez que hemos hecho eso, pues podríamos también repasar el concepto de valor final. ¿Vale? Profesor, ¿podría poner también otra vez la fórmula, por favor? Rápidamente. Claro. Espera que te lo voy a desglosar. La tasa es la TEA, 5,5. El número de periodos, 15. El pago sería menos con menos, 5% por 1000. Y el valor final sería 120% por 1000. Son estos 1200. Y tienes que poner el valor final y el pago en el mismo signo. ¿De acuerdo? Valor final es G11, que sería 120% por 1000. 120% por 1000. A ver. No sé. Sí, creo ¿Sí? que más. No, pero está bien. Luego lo anoto en la. ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué es lo que puede ser que te hayas equivocado? La tasa es el 5,5. Mira a ver aquí en el lado derecho. Número de periodos es 15. Ajá. Y el valor final es 120%, que es lo que te van a pagar al final, multiplicado por 1000. Es decir, son 1200. Ya vi. Sí, creo que sí, ya. Perfecto. Vale. Entonces, esto sería el valor final. En este caso, ¿para qué usamos el valor final? Pues usamos el valor final para calcular cuánto nos tendrían que pagar al final de una renta si renunciamos al cobro hoy. Bueno, entonces calculamos en lugar del principio, calculamos al final. Bueno, y esto, vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginaos que yo lo que tengo es, por supuesto, la periodicidad tiene que ser constante. Periodicidad constante. Y fijaros, no existe, igual que si existe un valor neto actual, en Excel no calcula un valor final neto, ni nada por el estilo. Cuando no son constantes, cuando los flujos no son constantes, debemos calcular el VNA y luego multiplicar por 1 más la tasa, en este caso hemos puesto TEA, pero podría ser cualquier plazo, elevado al número de periodos. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso concreto, vamos a imaginar que yo quiero negociar entre un depósito. Si yo no hago una inversión, voy a poder invertir un depósito de 1000 con una tasa de interés del 6%. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo estos pagos durante 15 años. Y lo que ocurre es que el pago al final también son 1000. Profe, una pregunta, no entendí por qué cuando puso el no BFN, cuando los flujos no son constantes. Sí, digo que sí, en el Excel sí existe una cosa llamada valor neto actual, ¿vale? Ajá. Pero no existe un valor neto final o un valor final neto. Eso el Excel no lo calcula.
Entonces, Ah, no hay ok. nada que te calcule con flujos no constantes cuánto valdría al final esa renta. Entonces, ¿qué se hace? Vale. Se calcula al principio y luego se pasa al final, ¿vale? Ok. Y vamos a imaginar que la TEA es el 4.5%. Entonces, fijaros, el valor final en este caso sería igual a VF, acordaos que esto en inglés es FV, FB baja si preferís. La tasa, tengo que poner la tasa de la TEA, número de periodos hemos quedado que también a 15 años. ¿El pago cuánto va a ser? Pues va a ser menos el 6% por 1000. No hay nada de valor actual. Perdón, sí hay valor actual, que serían los 1000, que es lo que yo tengo, lo tengo que poner con menos. Lo que pongo al principio, ¿no? Y el tipo es prepagable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería el valor que tendrían mi dinero si lo calculásemos al final del periodo. Es decir, si yo renuncio a cobrar el 6% de 1000 durante 15 años, y además teniendo en cuenta el valor temporal del dinero de estos 1000 euros al final, me tendrían que pagar todo ese dinero. ¿De acuerdo? Bien, valor final. Y nos quedarían varias cosas más. El siguiente concepto sería el concepto de pago. El mejor ejemplo son, por ejemplo, el cálculo de las cuotas de un préstamo o la pensión de jubilación. Vamos a hacer un ejemplo con los cálculos de una cuota de un préstamo. Imaginemos una hipoteca a 30 años. Imaginemos un importe, un monto de 500.000. Imaginemos, por ejemplo, una tasa anual del 5%. Imaginemos un pago anual también, para no complicarlo. Entonces, ¿cómo se calcula en este caso el pago? Pues a través de la fórmula PMT en inglés. Entonces, no quería hacer eso, perdón. Esto se calcularía, en este caso, con la función pago. En este caso pondríamos pago. La tasa, pues pondríamos, quiero ponerlo para que lo veáis en grande, la tasa pondríamos el 5%. El número de periodos, en este caso, sería 30 años. El valor actual, pues sería el monto que nos prestan, en este caso 500.000. El valor final, en este caso, sería 0, porque no nos van a permitir devolvernos nada. Y el tipo es pospagable, luego 0. ¿Cuánto tendría que pagar al año para poder devolver un préstamo de 50.000 euros al 5%? Pues este importe. Por tanto, el pago nos viene bien en ese tipo de rentas que, bueno, de alguna manera, pues son este concepto no existe cuando las rentas no son montos constantes. Profesor, ese pago de 32,000 equivale al monto anual que yo pagaría por una hipoteca a 30 años, ¿correcto? Correcto, sí. Vale. Eso es. 32.000 sería el pago anual que tú harías por esa hipoteca. Y el último concepto, con este acabamos ya, sería el número de periodos. Este es un concepto muy importante, ya lo hemos visto, porque me permite calcular en qué plazo podría pagar o alcanzar un determinado monto. O cuando se me agota una renta. Bueno, vamos a imaginar un ejemplo. Tengo una herencia de 1 millón y quiero gastarme al año
60.000 euros con las tasas de interés al 4%. La pregunta es cuánto tiempo me dura. Vale, pues para esto está la función NPER, que es muy importante. Imaginaos un proyecto en el cual se os asigna un presupuesto, vosotros conocéis cuáles son los pagos, en este caso anuales, y lo que queréis es calcular justamente pues cuánto tiempo os va a durar ese monto que tenéis. Entonces, en este caso, es una herencia. Entonces, yo puedo poner la función NPER. La tasa, lógicamente, pues voy a poner el 4%. El pago con un menos, vamos a poner los 60.000 de gasto. Y el valor actual vamos a poner la herencia. En este caso lo pongo en distinto, porque una cosa es lo que yo pago y otra cosa es lo que yo ya he cobrado. En el caso anterior del bono, lo que me pagan al final es un pago, yo recibo dinero, pero también es dinero lo que me van a pagar cada año. El valor final, en este caso, sería 0, acabaría la renta y vamos a poner que sea postpago. Profe, ¿cuál es el motivo por el cual se le pone 0 o 1 en tipo o valor final? Mira, está aquí. Te lo vuelvo a poner. No sé si lo ves bien, pero si yo me pongo aquí en tipo, es un valor lógico. Cuando el pago se produce al comienzo del periodo, lo que hemos llamado renta prepagable o renta anticipada, hay que poner un 1. Ok. Y para el pago al final del periodo, que es lo que se llama renta vencida en América Latina, renta postpagable en España, se pone un 0. O no lo pones. Pero ¿De acuerdo? eso es porque calcularía como con unos días adicionales. Claro, imagínate, no es lo mismo pagar el día 1 de enero, por ejemplo, Claro, que el 31. que el 31. ¿Vale? Sí, sí. ¿Sí? Vale. En este caso, fijaros, ¿cuánto me alcanzaría si yo tengo el dinero invertido al 4 a ese 1 millón? Pues podría vivir 28 años gastándome cada año 60.000 euros. ¿Vale? Eso sería el tiempo que a mí me duraría el dinero. ¿Vale? Estas son las grandes cosas que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que se puede hacer con rentas. A ver, me pone aquí repaso rentas, para que luego cuando lo estudiéis podéis repasar. El siguiente gran tema que vamos a ver es un poquito más complicado, ¿no? Porque el siguiente tema tiene que ver con, y va a ser el segundo caso que vais a hacer, va a ser sobre esto, con valorar proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos de inversión pues tendrán esta forma, ¿no? Nos van a dar unas estimaciones de flujos de caja, proyecto A, proyecto B, proyecto C. En este caso, para empezar y que sea un poquito más sencillo, como veis, solo se ha hecho un escenario. En la vida real no es así. En la vida real lo que se hace es que se hacen varios escenarios, ¿no? Pues se hace un escenario más optimista, más pesimista, etcétera. Y una vez que se tiene esos 3 escenarios, pues empieza el juego, vamos a decirlo así. En este ejemplo no, vamos a hacer solo un escenario para entender todo esto. Bueno, antes de empezar voy a hacer una cosa que siempre es muy recomendable hacer en los ejercicios de valoración de proyectos, ¿vale? Que es crear una copia, no sé si sabéis crear una copia de una hoja. Sí, en PC simplemente os ponéis encima del tab de la hoja y apretáis con el botón derecho. Creo que es parecido en el Apple, es que tenéis Apple, y aquí veis que hay una opción que es mover o copiar. Entonces yo voy a copiar esta hoja. Voy a poner aquí, por ejemplo, solución. Esto es importante porque luego vamos a modificar esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque estos datos van a estar cambiando en función de lo que nos aparece aquí. Pero antes de explicar esto, vamos a explicar los conceptos, ¿de acuerdo? Antes de resolver el ejercicio, ¿no? Los podríamos explicar con teoría, pero yo creo que es mucho más sencillo si lo explicamos con un ejemplo. Vale. El primer concepto es un concepto muy importante que es el Weighted Average Cost of Capital. Voy a copiar aquí estos
estos datos. ¿De acuerdo? Y esto es cómo se financia la empresa. Ahora mismo la empresa se está financiando en un 73% con fondos propios, con dinero que ya estaba en la empresa, y esos fondos propios tienen un coste del 5,56. Ahora os voy a enseñar de dónde puede salir esto. Es decir, los accionistas me piden, cada vez que me dejan dinero, que yo les saque una rentabilidad al menos del 5,66. Y la deuda, como veis ahí, está al 2,66. Fijaros que hay más datos aquí. Consideramos que los depósitos están al 0%, es decir, que no hay reinversión. Entonces, ¿cuál sería el primer concepto? Bueno, el primer concepto, aquí, sería el concepto del WACC, como os decía. ¿Y qué es el WACC? Bueno, pues el WACC, en español de España, sería coste, bueno, de España y de todos los sitios, coste de capital promedio ponderado. Nadie lo usa, o casi nadie, porque es como medio raro. CCPP es un acrónimo que suena a la antigua URSS. La antigua URSS, si os acordáis, era un acrónimo similar en ruso. Pero bueno, en cualquier caso no se suele usar. ¿Pero esto qué me va a medir? Me va a medir cuánto me cuestan a mí los recursos en función de cuánto dinero está poniendo la empresa, el 73%, y cuánto dinero le está pidiendo a los bancos. Bien. ¿Dónde queréis que hagamos el ejercicio? ¿En España o en otro país? En España, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a... Os pregunto esto porque hay que poner una tasa de impuestos. ¿Por qué se pone una tasa de impuestos? Porque lo que tú pagas por la deuda es deducible. Si tú estás pagando intereses por tu deuda, esto va a ser deducible de tu pago impositivo. ¿Me seguís todos? Por tanto, si yo pago el 2,66 y la tasa en España en media es el 25%, el 25% de 2,66 me lo va a devolver Hacienda, para entendernos. Entonces, ¿qué es el WACC? Pues nada, es hacerle el promedio. Vamos a ir paso a paso, muy sencillito. Sería el 73% que yo pongo de fondos propios multiplicado por el coste de los fondos propios, que es este. Aquí no hay nada deducible. Cuando yo pago dividendos, no solamente no es deducible, sino que el propio accionista va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Por tanto, no hay nada deducible. Más el 26% que pongo de deuda multiplicado por el coste de la deuda. ¿Pero qué pasa? Como acabo de explicar, este coste de la deuda, estos intereses, son deducibles en los impuestos. Por tanto, en realidad yo no pago el 100% de eso, porque hay un 25% que me lo devuelve el Estado. Entonces es por 1 menos 25%. Las fórmulas que se suelen ver por ahí tendrían este aspecto. Sería el tanto por ciento de K, el tanto por ciento de fondos propios, de capital, multiplicado por un concepto que en inglés es muy famoso, cost of equity, el coste del dinero que ponen los accionistas, más el tanto por ciento de deuda, multiplicado por el coste de la deuda y por 1 menos t. Esta es la fórmula tradicional, estándar, digamos, que se suele usar cuando veis el concepto de WACC. Pero lo importante es entender qué quiere decir este 4,66. Este 4,68. Este 4,68 quiere decir que con independencia de que me lo hayan dado los accionistas o de que yo se lo haya pedido al banco, yo todos los años, de lo que yo invierta, tengo que sacar una rentabilidad media del 4,68. ¿Cómo se puede llegar a este cost of equity, que es el más complicado? El coste de la deuda no es nada difícil, ¿no? Porque esto es lo que la empresa paga por la deuda. Por tanto, la empresa ya sabe que si va al banco le van a cobrar tanto o cuánto. Y sabe, a través de los estados contables, de la cuenta de pérdidas y ganancias, sabe cuánto está pagando por su deuda. ¿De acuerdo? Entonces, el gran problema es el coste del equity. Entonces, ahí hay varios modelos que se pueden utilizar y luego se puede utilizar bases de datos. La más famosa es la base de datos de un señor llamado Damodaran, que yo creo que ya os he mencionado en alguna ocasión,
que es un señor que es un señor indio que vive en Estados Unidos hace muchísimos años y es profesor del New York Stern University. Entonces, en este caso, ¿veis? Damodaran Risk Premium Sector. ¿Veis que pone aquí Useful Datasets? Bueno, pues yo qué sé, en Estados Unidos, por ejemplo, me voy a ir a ver, ¿me lo he pasado? Pues seguramente me lo he pasado. A ver, por aquí, Risk Premium, Leverage, Total Beta. Aquí, Cost of Capital, ¿lo veis? Cost of Capital by Industry. Y el último que ha salido es el del 2025. Todavía el del 2026, supongo que a final de año no ha salido. Entonces, fijaros, esta es una base de datos que nos va a dar por industria, por sector de publicidad, aeroespacial, etcétera, etcétera, pues un montón de cosas. La beta, veremos más adelante, el cost of equity, que es lo que estamos buscando ahora, cuál es la financiación normal de esta empresa, es decir, qué representa, en este caso, el equity, ¿no? En términos de financiación, el fondos propios divididos por la total de financiación. El coste de la deuda medio, el tax rate, Estados Unidos se pagan algo menos de impuestos que en Europa, como veis, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues este es un ejemplo, ¿no? Pero pues yo, una vez que yo sé, por ejemplo, que esto es, imaginaos que esta empresa, yo ya sé que es food processing, está procesando comida, pues yo ya sé que mis accionistas me van a solicitar un pago del 6,63, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida real esto es muy habitual. Es decir, bueno, pues yo a través de bases de datos ya lo puedo hacer. Hay otro modelo que se llama Capital Asset Pricing Model, que es un modelo que me permite calcular el coste del equity con esta fórmula. No os la voy a pedir en el examen, pero bueno, que sepáis que hay varias maneras de calcular. La rentabilidad del activo libre de riesgo, la voy a escribir así, que sería la rentabilidad de los bonos del Estado a más corto plazo que haya. Pues puede ser, por ejemplo, la deuda a un año, las letras del Tesoro a un año o a 6 meses, etc. Cuando valoramos bolsa, tomamos plazos más largos. Y aquí la beta es un concepto que mide cómo de riesgoso es mi sector con respecto al mercado. Es decir, si mi sector tiene más o menos riesgo que el mercado. Entonces, multiplicamos más la beta, que multiplica la diferencia entre lo que se le sacó al mercado y la rentabilidad activo libre de riesgo. Esto parece muy difícil, pero es una tontería. A ver, si yo soy una persona que quiere invertir en bolsa, bueno, pues como mínimo, me van a tener que pagar, lógicamente, lo que me pagaría si yo ese dinero lo invirtiera en letras del Tesoro, que menos, ¿no? Imaginaros, las letras del Tesoro están al 2%, vimos el otro día, al 2,5% más o menos en España, y luego eso va a ser más o menos rentable o le voy a pedir más o menos en función de cuánto riesgo tenga esa empresa. Si mi empresa tiene una beta pequeña, quiere decir que tiene menos riesgo que el mercado, pues yo le voy a pedir una rentabilidad menor que si esa beta es muy grande. Vamos, esto es fácil de entender. Si yo soy una empresa del sector, pues yo qué sé, inteligencia artificial, semiconductores, que ahora están en plena efervescencia, pues lógicamente tengo más riesgo. Por tanto, como tengo más riesgo, le voy a pedir a los accionistas, a la empresa que me dé más. Y claro, no es lo mismo estar en un mercado que se mueve poco, de ahí el RM, que en un mercado que se mueve mucho. No es lo mismo estar en un país, pues a lo mejor donde la rentabilidad de la bolsa ha sido del 4% últimamente, que estar en Estados Unidos donde la rentabilidad del Nasdaq está rondando el 20% en los últimos 15 años. Si yo estoy en Estados Unidos, pido más rentabilidad que si estoy en otro país, ¿no? Entonces, fijaros que en este sentido, pues esto es otra posibilidad. Problema que tenemos con esto, la beta, para calcular la beta tenemos que hacer un cálculo estadístico, no hace falta que lo aprendáis, por supuesto, pero que es un rollo, porque es la covarianza del valor, vamos a llamarle I, con respecto al mercado, partido por la varianza del mercado, la varianza de M. Entonces, fijaros, para yo poder calcular esto, necesito obligatoriamente que el valor cotice. Si no cotiza, no lo puedo calcular. ¿De acuerdo? Es decir, para empezar, por tanto, nos cargamos
todas aquellas empresas que no cotizan en bolsa. No podría calcularse con este modelo. Y, lógicamente, esto implica, por tanto, que es solo para empresas grandes y cotizadas. Tiene otro problema, lógicamente, y es cuando te da negativo. Pero bueno, eso ya podemos hablar otro día, si queréis. Pero en principio, bueno, que sepáis que este coste del equity es lo más difícil. Entonces, o bien vamos a una base de datos tipo Damodaran. Hay muchas. Bloomberg, Reuters tienen bases de datos. O bien nos vamos a una base de datos, perdón, nos vamos al cálculo mediante una función, digamos, estadística, ¿no? Este modelo que es el Capital Asset Pricing Model. Bien, en este caso nos lo dan, ¿vale? Nos dan el coste del equity, entonces hemos calculado este WACC. Entonces, para empezar a hablar en serio, si yo no consigo al menos esta rentabilidad, pues el proyecto no va a ser rentable. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a calcular primero el WACC. Pues hemos visto aquí. Esperad que no me funcione aquí bien esto. Aquí. Entonces, bueno, pues lógicamente aquí vamos a calcular teniendo la T del 25%. Ponerla aquí, por ejemplo. Y aquí pongo el WACC. Por tanto, como hemos visto, 73% por 5,66 más 26% por 2,66 y por 1 menos los impuestos. Bien, ya lo tenemos. Una vez que tenemos todo esto, ¿cuáles serían los siguientes conceptos? Voy a hacerlo para un valor y luego lo hacemos para todos. El siguiente concepto importante, voy a ponerlo aquí en distintos colores para que lo veáis mejor. El siguiente concepto importante es el valor actual neto. La fórmula en Excel es VNA. Bien, ¿este VNA qué es? Bueno, pues el VNA, yo voy a copiar aquí los datos que hay del proyecto, que creo que los había copiado, pero no me he hecho ni caso. A ver, ahora. ¿Y qué voy a hacer? Conceptualmente, luego lo voy a hacer de las dos maneras, pero conceptualmente, ¿qué es el VNA? Pues es traerme todos los proyectos al momento cero, ¿de acuerdo? Traerme todo este flujo de dinero positivo al momento cero y ver si es más o menos que la inversión inicial. Eso lo hace el Excel de manera maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel? Pues directamente yo le doy. Vamos a ponerlo así. Yo le doy. Ahí, mi ordenador se ha vuelto un poco loco. Veis que en la fórmula del Excel, incluso en español, es un poco extraña. En inglés es NPV, NPV baja, Net Present Value, ¿vale? Pues si alguien lo tiene en inglés. En español han puesto VNA. Aquí en España nadie diría valor neto actual, pero bueno, es una cosa un poco marginal. Sabemos cuál es Pregunta rápida. Esa parte de los ejercicios del proyecto y todo, ¿en qué sección está el Blackboard? Esto sí, esto está en la unidad 3 en materias complementarias. Vamos a ver. ¿En el 8 de julio? No, se llama Vanity. Mira, recursos complementarios. Aquí, ejemplo Vanity. Ok, ya, listo. Gracias. ¿Sí? Nada. Bueno, entonces una vez que tenemos eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que seleccionar todos los valores que en este caso son positivos a partir del periodo 1 y por fuera de la fórmula le tengo que sumar la inversión inicial. Bueno, creo que es que no le he puesto algo. Seguramente no le he puesto la tasa. Bueno, espera. A ver, el VNA, ponemos, vamos a ponerlo así, el 468 y ponemos
en los valores del 1 al 15. Y por fuera de la fórmula le sumamos la inversión inicial. Es decir, lo que hemos hecho ha sido valorar todos los flujos positivos. Si os acordáis, no sé si os acordáis, pero en el Excel, por defecto, todo es pospagable. Por tanto, si el primer flujo es en 1, el valor del VNA me lo va a llevar al 0, por eso se llama valor neto actual, nos lleva al momento 0. Y, por tanto, le podemos sumar el de 18. En este caso, tenemos un 10.790.000. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir, esto que estoy haciendo está mal, simplemente lo estoy explicando, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que la empresa invierte, ¿cuánto es? 18.074.000, 18.074.000 euros, consigue anualmente una rentabilidad del 4.68, devuelve la inversión inicial y le sobran estos 10.791.000 euros. Esto no es el beneficio, ¿de acuerdo? Esto es lo que la empresa consigue después de pagar al banco el dinero el tipo de interés que le pide el banco, de devolverle el dinero que le ha pedido al banco. También lo que hace es que retribuye a los accionistas a la tasa del coste de capital y lo que consigue, además de todo eso, son 10.791.000. ¿De acuerdo? ¿Podría poner la fórmula, por favor? ¿Perdóname? ¿Podría poner ¿La fórmula? la fórmula? Claro. Gracias. El de 12, fíjate que es el WACC, ¿de acuerdo? Pero lo voy a poner uno más arriba, porque no se ve, un poquito más pequeño tal vez. A ver. Para que puedas ver las dos cosas al mismo tiempo. Ahí. Acuérdate que el D12 es el WACC. Seleccionamos en este ejemplo del D1 al D15 y eso sería el VAN. Y se pone positivo en la inversión para que nos lo deje negativo, ¿correcto? Se descuente, pues. No es que se ponga en positivo, como ya está en negativo, no sé si me explico. El D18 sí. Es un número negativo, eso es. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué hay detrás de esta fórmula? Pues detrás de esta fórmula hay una cosa muy sencilla, que consiste en lo siguiente. Lo que hacemos en realidad es traernos al momento presente cada uno de estos flujos. El 3.684.000 no se los puedo sumar a 18. ¿Por qué? Pues lógicamente porque es de dentro de un año, no es de hoy. Entonces lo que hacemos es que vamos a, para poderlos comparar, tenemos que llevarlos un año hacia atrás. Lo elevamos a -1. Entonces este número, el de 19, que es el flujo del año 1, lo multiplicamos por 1 más el WACC y lo elevamos a menos el periodo. ¿De acuerdo? En este caso, con el flujo de este año no habría nada que hacer, sería 18 millones porque ya está en 0. Y esto mismo lo haría para todos y cada uno de los flujos. Bien, si sumásemos todo eso, nos daría lo mismo. Entonces, ¿veis lo que hace el VAN? Lo que hace el VAN es traerse al momento presente todos y cada uno de los flujos que genera ese proyecto, por supuesto usando el WACC, que es el coste, lo que le cuesta a la empresa usar el dinero, y una vez que hemos calculado eso, le sumamos la inversión inicial. Por supuesto, nos ahorra un montón de cálculos, el VAN. Es un concepto muy, muy interesante. ¿De acuerdo? No tenemos que hacer todo esto. Luego lo vamos a tener que hacer para otra cosa. Dime. Profe, la fórmula del WACC, ¿cuál era? La fórmula del WACC aquí sería el tanto por ciento, lo tienes aquí, ¿vale? El tanto por ciento de capital.
Yo en este caso estoy usando el 73%, 73,21 lo multiplico por el coste de capital, que en el ejemplo es 5,66, y le sumo el tanto por ciento de deuda que estoy usando para el proyecto, lo multiplicamos por el coste de la deuda, ¿vamos bien? Sí, sí, sí. Y lo Y después multiplicamos uno por menos 1 menos t. ¿Por qué por Claro. 1 menos t? Porque este 2,66 yo me lo voy a poder deducir de mis impuestos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, este proyecto, lógicamente, de momento va bien, ¿no? Yo pongo 18 millones, consigo todos los años una rentabilidad media del 4,68, por supuesto le devuelvo al banco el dinero que puso. Ahora vamos a ver esto cómo se hace, porque este cálculo está mal, está aposta hecho mal, y ahora vais a ver por qué. Simplemente porque quiero explicaros el concepto de van. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues ya podríamos decir que me sobran 10,7 millones. He invertido 18 y perdonadme la expresión, he ganado o me han sobrado después de pagar todos mis gastos 10,71. Si alguien tiene curiosidad, lógicamente, a nivel contable es muy distinto. A nivel contable, lo que yo he ganado con este proyecto son 21 millones. Pero es mentira, porque en contabilidad, lógicamente, yo voy a pagar ingresos menos gastos con independencia de cuándo fue el ingreso y cuándo fue el gasto. La contabilidad no son las finanzas, son dos cosas distintas. Así que lo borramos. Bien, entonces el BAN tiene un problema. El BAN tiene el problema de que tengo que conocer el WACC. El WACC en una empresa cotizada es fácil, en una empresa no cotizada es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque no voy a tener el coste del equity. Entonces hay muchos proyectos, muchísimos, en los cuales muchas empresas, cuando me llaman como asesor, en empresas no cotizadas, que no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos para valorar el proyecto? Pues usamos una cosa llamada tasa interna de retorno. En español le llamamos TIR y en inglés, por si alguien lo quiere poner en inglés, Internal Rate of Return. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y esto qué es? Pues esto es muy interesante porque esta tasa interna de retorno me va a calcular la tasa, voy a ponerlo más abajo, ¿vale? Para que sea más sencillo de entender. Me va a calcular la tasa a la cual los flujos descontados igualan a la inversión inicial. ¿De acuerdo? El momento en que el BAN, por decirlo de otra manera, sería BAN igual a 0. A calcular el momento en el cual el BAN sea de 0. O dicho de otra manera, es la tasa máxima a la cual me puedo financiar sin incurrir en pérdidas. Vale. Genial. Entonces, esto es sencillísimo de calcular. Y bueno, cuando yo era estudiante, esto era un dolor, porque había que hacer todos estos cálculos con una calculadora financiera y te podías morir. Hoy en día es muy sencillo. Simplemente usamos la fórmula, bueno, perdón, en español, TIR. Y esta TIR es tan sencillo como tomar todos los flujos. En este caso podemos tomar el flujo inicial también. Entonces, fijaros que, voy a sacar un par de decimales más. Lo que me quiere decir la TIR es que si yo financio este proyecto por debajo del 13%, voy a ganar, entre comillas, ¿acuerdas? Que no es exactamente ganar, pero voy a recubrir mis costes y además voy a obtener una rentabilidad. Por tanto, por debajo del 13%. ¿Y a cuánto me estoy financiando? Al 4,68. ¿De acuerdo? Por tanto, es un proyecto rentable, porque mi tasa interna de retorno, aquí, criterio de aceptación, sería que la TIR sea superior al coste de financiación. Aquí el criterio de aceptación con el BAN, criterio sería que el BAN sea superior a 0. ¿Vale? Estos serían los dos criterios de aceptación en este caso. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿La última fórmula cómo la has metido? ¿La del TIR? Es simplemente pones TIR y pues pones todos los flujos. Vale, el completo. Del 0 hasta el 15. Eso es. Se puede hacer a mano, pero no es muy recomendable. Mirad, para hacerlo a mano, cuando yo era joven, pues esto había que hacerlo con calculadora financiera y entonces lo que hacías era que te ibas inventando tasas, por ejemplo, vamos a empezar en el 5%, y ibas probando hasta que el BAN, no copiéis esto, no, esto un poco, para que veáis un poco cómo se hacía antes. Ponías el 5% y luego ponías todos los flujos y de nuevo le sumabas la inversión inicial. Pero imaginaos esto con calculadora financiera, como os digo, es una pesadilla. En este caso, al 5% tengo una rentabilidad fuerte, entonces tengo que subirlo, por ejemplo, al 8. Al 8 ya la rentabilidad me baja más, al 10 todavía es positiva, al 12, ¿veis? Ahí todavía es positiva, me voy al 14, ya es negativa, por tanto tengo que estar por el medio, ¿no? Y ibas probando, esto se llama interpolar, ¿no? Hasta que, ya lo borro, hasta que al final encontrabas la tasa. Eso se hacía con calculadora. En este caso, cada vez que querías calcular una interpolación eran 15 cálculos. Pues bueno, pues los exámenes, yo recuerdo, los exámenes de finanzas y de contabilidad duraban horas y horas. Pero bueno, eso lo hace hoy en día el Excel sin ningún problema. Hay un pequeño problema, chicos. Vosotros cuando vais al banco y solicitáis un préstamo, ¿os cobran lo mismo que cuando hacéis un depósito en el banco? No entendí la consulta, profe. Pues otra vez. Vosotros vais al banco a solicitar un préstamo, una hipoteca, por ejemplo. La tasa que os va a decir el banco que os cuesta esa hipoteca va a ser más o menos que si lo que queréis es ahorrar, hacer un depósito. La hipoteca va a ser más cara. Va a ser más cara la hipoteca, ¿no? Tiene que ganar. Bueno, pues, claro, si no, no gana el banco. Pues aquí es lo mismo. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre, lógicamente, es que habrá un momento dado en el cual yo voy a recuperar mi dinero, luego lo vamos a calcular, y me empezará a sobrar dinero. Y ese dinero lo voy a tener que reinvertir. Y ya difícilmente va a ser una tasa de reinversión a la TIR. Será como perdónenme, la tasa de depósito. Entonces, en este caso nos dicen, creo que estaba aquí puesto, que tenemos que calcular que la tasa de depósitos es el 0%. Esto que os puede parecer muy exagerado se usa mucho para hacer stress testing de empresas o proyectos en países de mucho riesgo. Bueno, esto se llama TIR modificada o TIR-M, en la fórmula de Excel. En inglés la fórmula se llama Modified Internal Rate of Return, ¿vale? Y entonces, esta TIR modificada, ¿qué es? Bueno, pues esta TIR modificada es la TIR que obtendría usando la tasa de depósito cuando he recuperado la inversión. Eso también antes eran horas y horas de cálculo, hoy en día el Excel lo hace en nada. Fijaros, es tan sencillo como poner TIR-M en este caso. Es la fórmula en Excel. Tengo TIR-M, bueno, lo hago aquí en grande y lo primero, lógicamente, le tengo que poner los valores, pues todos estos. Tengo que poner la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento o de financiación que decimos más bien en España sería el WACC. Y la tasa de reinversión me han dicho que ponga el 0. Entonces, fijaros, aquí lo que me ocurre es que este proyecto, si yo no pudiera reinvertir o la tasa de reinversión fuera 0, o imaginaros que a mí me ha pasado, si cuando acaba un proyecto de inversión resulta que no me dejan repatriar el dinero al país de origen, esto me ha pasado en Argentina, por ejemplo, pues en esos casos, pues tu tasa de reinversión es 0. También es muy importante entender que puede ocurrir que tú recuperes tu inversión inicial y en ese momento no haya nada donde invertir porque es periodo electoral, porque hay una guerra, por muchas cosas. Pero fijaros, este proyecto, aún en ese supuesto, cumpliría con el criterio de aceptación, ¿no? Porque el criterio de aceptación es el mismo que antes. Profe, por algún motivo me falla mi fórmula. ¿Esta? Sí. A ver. Porque selecciono los valores desde el 1, entiendo, hasta No, el 15, ¿cierto? desde el 0. Ah, ok. Cuando es la TIR,
tomáis todos. Y cuando es el van, a partir Ah, ya. del 1. Mira a Ya ver si te está. funciona. ¿Sí? Sí, gracias. Genial. En este caso, lo mismo, cuando la TIR modificada supera el WACC. Es decir, este proyecto es muy resiliente, ¿no? Porque incluso si mi tasa de reinversión es 0, ¿me seguís? Yo tengo una TIR modificada que es superior al WACC. Por tanto, es un proyecto que se puede realizar en países donde corro riesgo, por ejemplo, como dicen los argentinos, de corralito, ¿no? De un cepo bancario o un riesgo de que no haya dónde invertir, o riesgo político, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, ya tenemos 3 criterios. Por ejemplo, Francisco, en mi empresa, perdón por interrumpir. dime, ¿Me podrías poner nada, la fórmula otra vez del MIR, por favor? del TIR modificada del MIR, sí, esta. A ver, espera. Ok. Tienes que Ok. poner las La del cero. tasas, los flujos desde Del cero. el periodo 0 hasta el 15. Tienes que poner la tasa de financiamiento, que sigue siendo el WACC, y la Sí. tasa de reinversión que nos dice el ejercicio, que es el 0. ¿De acuerdo? Ok, va, listo, ya me salió. Gracias. Fenomenal. Bueno, pues nada, ya tenemos todo esto. Por ejemplo, en mi empresa usamos sobre todo la TIR modificada. Es la más importante. ¿Por qué? Porque nuestras inversiones son en gran parte en América Latina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, países, Marruecos también, que son países, digamos, de un cierto riesgo. Si tú eres una empresa que está en un sector pues muy estable, imaginaos el sector eléctrico, en un país muy estable, como Alemania, como los países escandinavos, como Canadá, yo que sé, un país donde efectivamente es difícil que no se pueda reinvertir, pues usaríamos directamente la TIR. El BAN es también un criterio muy importante, pero es enormemente difícil calcularlo para empresas que no cotizan en bolsa, ¿vale? Entonces, hasta aquí más o menos bien. Siguiente criterio, muy importante. No sé si estáis de acuerdo. Yo tengo 56 años, mis inversiones como mucho pueden ser a 10, 11 años, es decir, hasta el periodo de jubilación. ¿Cómo se recupera eso? Periodo de recuperación. Le voy a poner la coletilla real, porque hay un cálculo que veréis en los libros que es simplemente sumar los flujos hasta que te dé positivo. Lo que pasa es que eso no tiene en cuenta el flujo positivo, el valor temporal del dinero. En inglés esto se llama payback period, ¿vale? No tiene fórmula el Excel para esto. Una pena, igual que si existía el número de periodos, ¿os acordáis? Para los flujos constantes, cuando no son constantes, no se puede hacer. Bueno, entonces, es muy sencillo. ¿Os acordáis que antes hemos hecho el descuento de flujos de caja? Descuento del cash flow, que era simplemente traernos cada flujo al momento presente, ¿os acordáis? Que simplemente multiplicar por 1 más la tasa y elevarlo menos el periodo. Bueno, pues, ¿cuál será el payback? Yo voy a acumular estos flujos ya descontados. Si acumuléis los flujos sin descontar, os estáis engañando porque estáis sumando dinero de distintos momentos en el tiempo. Entonces, lógicamente, al inicio yo he hecho una inversión de 18 millones, periodo 0, no hay nada más que hacer. El año 1, ¿qué ocurre? Pues de esos 18 millones recupero 3,5. ¿Vale? ¿Cuánto me queda por recuperar? 14. Bueno, y así voy a seguir. Al año siguiente recupero 1,400. Todavía me quedan 13 por recuperar. ¿Y en qué momento del tiempo yo voy a recuperar? ¿Lo veis? Voy a recuperar en el periodo 8. Voy a recuperar un poquito antes, ¿no? Entre el 7 y el 8. Pero por prudencia podemos poner que el periodo de recuperación es el periodo 8. Yo tengo 56 años más 8, quiere decir que recupero cuando yo voy a tener ya 64. Entonces, el periodo de recuperación sería el periodo en el que recupero la inversión inicial. Fijaros que desde el momento 8 al momento 15, ¿me seguís todos? Yo ya no tengo deudas, yo ya he recuperado todo lo que tenía que recuperar y aquí estoy invirtiendo. Por eso, cuando le metemos que no puedo reinvertir, la tasa cae del 13 al 5. Es un proyecto muy dependiente de poder reinvertir los dineros. ¿Me vais siguiendo todos? Sí. ¿Sí? Sí. El payback es muy importante, sobre todo para inversiones pues, que son de una determinada edad o ese tipo de cosas, ¿no? O simplemente que la empresa quiere recuperar cuanto antes mejor.
Y el último que vamos a ver, hay miles, pero no os quiero castigar. Es uno muy sencillo que sería el VAN dividido entre la inversión inicial. Voy a ponerlo así, I0. Es decir, no es lo mismo tener un VAN de 18 millones si invertido 10 que si invertido 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, es tan sencillo, con un menos delante, porque la inversión inicial va en negativo, yo tengo que dividir el VAN, que lo tengo aquí, entre la inversión inicial. ¿Y esto de aquí qué quiere decir? Que por cada euro que yo he invertido, he recuperado ese euro, porque en el VAN ya he recuperado el importe, y he ganado 0,6. No es gran cosa, porque fijaros que son 15 años de rentabilidad, no es una inversión maravillosa. Y de hecho podría calcular la tasa de rentabilidad. ¿Vale? Os la voy a calcular para que veáis cómo se hace. Yo no la suelo usar, pero hay mucha gente que sí la usa. Que sería de la siguiente manera. Sería igual a 1 más lo que ganáis, que es este 0,60, elevado a 1 y dividido por ¿qué? Dividido por el número de años de la inversión, que en este caso son 15. Y le tenemos que quitar 1, si os acordáis siempre con los equivalentes, le tenemos que quitar. En este caso, ¿cuál es mi rentabilidad? O sea, ya he recuperado la inversión, pues ¿cuál es mi rentabilidad una vez recuperada la inversión? El 3,17%. Bueno, no está mal, pero no es un proyecto tampoco de hacerse rico. ¿Me seguís todos? ¿Podría volver a explicar esa fórmula, por favor? Es claro. El 1 más la tasa, pero la tasa... Mira, 1 más el VAN partido por la inversión, que es una tasa de rentabilidad, ¿no? Ese 0,6 quiere decir que has sacado un 60% sobre la inversión inicial. 1 más la inversión inicial elevado a 1 entre el número de años y menos 1. Elevado a 1 entre el número de años, que son 15, menos 1. Eso es. No parece una inversión especialmente buena. Bueno, esto sería un poco cuáles son los principales conceptos. Tenéis toda la teoría también, los apuntes, ¿sí? Pero bueno, como veis, el WACC súper importante, VAN súper importante, la TIR súper importante y el periodo de recuperación súper importante, ¿de acuerdo? Tal vez los más importantes sería el periodo de recuperación y dependiendo del proyecto, el TIR o el VAN, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, ¿queréis que solucionemos este ejercicio? Vamos a por ello. Bien, luego lo voy a subir, por supuesto. Espera, que voy a darle aquí. Hoy es día 9, ¿verdad? Sí, 9. Solución 9 de julio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es algo muy importante, porque claro, en realidad lo que nos ocurre es que aquí todos los cálculos que hemos hecho son con la totalidad del dinero invertido, pero resulta que no todo el dinero lo pone la empresa. Fijaros que hay un 73% de dinero que pone la empresa, pero hay un 26% de dinero que pone el banco, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la deuda. Y ese cálculo de la deuda va a ser el 26%. Lo tenemos que fijar. Voy a fijarlo poniendo dólar delante y detrás de la letra. Y lo voy a multiplicar por la inversión inicial. ¿De acuerdo? Fijaros que me he ido al otro ejercicio. ¿Os acordáis que he hecho una copia? Si no lo hacéis así, corréis el riesgo de dar una referencia circular, porque ahora vamos a cambiar también lo que tenemos debajo. Entonces, en este caso, fijaros el coste de la deuda, perdón, el coste de la deuda. La deuda son 4 millones y el resto, en este caso, sería este 73% multiplicado por la inversión inicial, que está en la otra hojita de cálculo. En este caso, pues el banco pone 4 millones y nosotros ponemos 13. Y ahora tengo que calcular ¿cuál? El pago del préstamo. Lógicamente, si pido financiación, voy a tener que pagar el préstamo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sabemos hacerlo ya? Pago. ¿Qué tasa voy a poner? Esto es lo que yo le pago al banco, ¿no? Por tanto, voy a pagar 2,66. Número de periodos.
Pues la duración del proyecto, en este caso 15. Valor actual es justamente el importe que acabo de calcular, porque esa es mi deuda. Valor final, pues nada, porque el banco nos va a obligar a pagarlo todo y el tipo es pospagable, por tanto no ponemos nada. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que lo que yo voy a tener que dedicar, esto voy a fijarlo también, lo que voy a tener que dedicar a pagar el préstamo va a ser en este ejemplo 395.000 al año. Bien, pues esto lo puedo hacer para todos los proyectos, que son 3. ¿De acuerdo? Entonces tengo la deuda y tengo el pago del préstamo. Bien. ¿Y qué me falta? Pues de este cash flow que yo tenía, me voy a la primera hoja que tenía, al ejercicio 1, tomo el cash flow, que en este caso 3.600.000 no sé cuánto, y le voy a restar el pago de la deuda que acabamos de calcular. En este caso, como voy a copiar, solo tengo que fijar la fila. En este caso tengo que poner el dólar delante de el número. Entonces, fijaros, antes tenía 3.684.000 de flujo de caja, pero hombre, tengo que pagar casi 400.000. Y esto lo hago para todos. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido pues restarle, por ejemplo, si me meto aquí, veis que a todos le he restado lo que tenía al inicio menos el pago de la deuda. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar. Copio y pego. Y aquí Perdón, Francisco, habías cambiado en el valor 0, le habías restado los 4 millones, ¿no? Los 18. No, lo que he hecho ha sido, puedes hacerlo así, pero corres el riesgo de nuevo de referencia circular. Lo que he hecho ha sido multiplicar los fondos propios, ¿ves? Este 73 Vale. por este importe, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que pasa? Que si este importe lo calculas aquí, te va a dar una referencia circular con la deuda, porque ¿me sigues? Sí. Estás tomando 2 veces el mismo, o sea, está restando y está calculando arriba, entonces puede dar referencia circular. Y entonces, Esto se llama sí. O sea, la fórmula que has ingresado en la casilla es, perdona, la celda. Esta es simplemente multiplicar la financiación que hace con fondos propios la empresa por el importe que tenía al inicio sin deuda, este de aquí. Vale, lo estás cogiendo de la anterior hoja. De la primera hoja, Pero, eso es. Ya está. Y aquí, fijaros, hago lo mismo. Cojo los datos que yo tenía en la primera hoja, ¿veis? Y le resto el coste, lo que yo le tengo que pagar al banco cada año. Fijaros que he puesto el dólar delante del 12. Y lo bloqueas, claro, vale, para restarle cada año eso, efectivamente. ¿Vale? Y esto ya lo podéis copiar a los otros 2 proyectos. Genial, gracias. Francisco, ¿te podrías posicionar ahorita que puedas en el pago del préstamo, los 395? Aquí mismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo lo que tengo que poner es la tasa primero. La tasa es lo que me pide el banco, ¿no? Que hemos quedado que era el 2,66. El número de periodos, que es la duración del proyecto, en este caso son 15. Y como veis ahí, el C11, que es justamente la deuda que yo acabo de calcular. Si la deuda la tenéis en negativo, os va a dar la cifra en positivo. Son periodos, son 15. Y después es 15 y después el valor. Pues mira, a mí me sale menos deuda, me conviene más el mío. ¿Cómo te va a salir menos deuda? A ver, ¿qué has multiplicado? Ya vi que hice mal. No, es que estoy tomando, como bien mencionabas, Ya, solucionado, listo. Genial. Ya, estamos iguales. Y una vez que ya tenemos considerada la deuda, pues ¿qué voy a hacer? Voy a calcular pues el BAN y ir modificada. Vamos a calcular el payback. Y si queréis podemos calcular también el BAN entre inversión inicial para los 3 proyectos. Y finalmente, tasa de rentabilidad. Bueno, pues vamos a por ello. Venga. Entonces el BAN, sabemos hacerlo, ¿no? VNA
¿Cuál es la tasa? Pues ya lo sabemos, ¿no? Es el 4,68. Esto si queréis incluso sí lo podéis fijar, ¿de acuerdo? Podéis fijar los dos y así no os equivocáis. Y después tomamos, como os he explicado, en el BAN se toma desde el primero hasta el último y por fuera del paréntesis le sumáis la inversión inicial. ¿De acuerdo? Mirad a ver si os da esto. ¿Sí? Pues la TIR, lo mismo, desde el 0 al 15. Os recomiendo que le saquéis un par de decimales. Veis que en este caso, por ejemplo, este proyecto con deuda mejora, ¿no? Antes me parece que ganábamos, si no tomábamos deuda, ganábamos 10 y ahora estamos ganando 11, ¿de acuerdo? Lógicamente, también tiene su contrapartida negativa y es que si no puedes pagar, el banco te embarga, ¿no? Pero bueno, es cierto, los proyectos suelen mejorar con deuda, salvo que tu deuda supere el flujo de caja, lo que tienes que pagarle al banco supere el flujo de caja que tú generas. En la TIR modificada, pues haríamos lo mismo, TIR M. Y en este caso, fijaros, tenemos que hacer un poquito más complicado. Tomamos los flujos. La tasa de financiación sigue siendo el WACC, que podemos fijar. Y la tasa de reinversión sigue siendo el 0. Pues de nuevo, si queréis, sacamos dos decimales. Entonces, de momento vamos bien. O sea, todos los flujos, como veis, el BAN es superior a 0, la TIR modificada es mayor que el WACC. Y si seguimos para abajo, calculamos el BAN sobre la inversión, que sería el BAN que acabamos de obtener dividido entre la inversión inicial. Es esta. Y si queréis calcular el flujo, la tasa de rentabilidad sería 1 más este 0,86 elevado a 1 sobre 15. Bien, y menos 1. A ver, que se me ha vuelto loco el ordenador. Aquí. Entonces, mejor en porcentaje, yo creo que se entiende mejor. Como veis, pues bueno, en una tasa del 4,24. Esto no es que sea ni bueno ni malo. Es decir, claro, aquí pues cuanto más mejor, por eso no lo pongo en verde. Si copiáis tal cual esto, ¿de acuerdo? Todo nos sale positivo. Aunque fijaros, este proyecto lógicamente tiene una tasa de rentabilidad y un BAN sobre inversión inicial más pequeños, por lo tanto sería un proyecto a priori peor. Y este último, en el cual el BAN es negativo, entonces todo esto estaría en rojo, ¿no? El BAN es negativo, la rentabilidad está, la TIR está por debajo del WACC y la TIR modificada también está por debajo del WACC, por tanto, no deberíamos hacerlo, ¿no? Perdemos por cada euro invertido, perdemos 13 céntimos. Y nos queda solo el payback. Como os he dicho antes, el payback solo se puede calcular, hay que calcularlo primero descontando los flujos y después acumulándolos, no hay fórmula. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Descuento flujos de caja y acumulado. En este caso, el descuento de flujos de caja sería, en los dos primeros sería lo mismo, porque es el momento actual. El segundo sería multiplicado por 1 más el WACC. En este caso vamos a fijarlo también, porque vamos a arrastrarlo, vamos a irnos para arriba y para abajo, y lo elevamos a menos el periodo. Ponerlo bonito, así, y el acumulado, que es al anterior, le sumamos lo que se genera en este periodo. Bueno, y aquí pues hago lo mismo y veo cuál es el primero. ¿Cuál es el primero positivo? Pues veis que en este caso sería el año 7. Aquí el payback sería 7 años.
Y si copio estas dos formulillas, estas dos columnas, pues aquí voy a obtener un payback de 12. Y ya finalmente, bueno, copiar estas dos formulillas. Bueno, aquí me va a salir que no se recupera, lógicamente, porque nunca el van llega a ser positivo. En este caso, veis, pues no he llegado nunca a recuperarlo, por tanto, no se recupera. Entonces, bueno, pues lógicamente, si tuviéramos que priorizar, en este caso, los proyectos es muy sencillo, la vida no suele ser tan sencillo. El ranking por proyectos vamos a poner A, B y C. En este ejemplo concreto, el A sería mejor en BAN, sería el mejor en TIR, sería el mejor en TIR modificada, sería mejor el payback, es el más corto, sería mejor en BAN sobre inversión y sería mejor también en tasa de rentabilidad. El B, pues sería mejor, sería el segundo mejor. Y el C sería el tercero. ¿No? Entonces, en este caso no habría ninguna duda en absoluto. Si hacemos un proyecto, lógicamente debería ser el A. Si tuviéramos la opción de hacer dos proyectos, imaginemos que tuviera, pues en este caso necesitaría exactamente 19 millones de inversión aquí más 13 millones de inversión aquí. Si tuviese 32 millones, podría acometer el proyecto A y el proyecto B. ¿Por qué? Pues porque ambos proyectos tienen un BAN positivo y su TIR modificada está por encima de la inversión. Por tanto, podría hacer los dos proyectos en conjunto. Y el proyecto D se quedaría completamente descartado. ¿Me seguís todos? ¿Hola? Teóricamente sí, prácticamente me quedé en el proyecto A, pero al final de la clase veré la grabación para cuadrar los datos. Sí, yo igual. Muy rápido, pero al solucionarlo todo debería dar igual. Exacto, teóricamente lo entendimos perfecto, yo creo. Vale. Y fijaros, os voy a enseñar algo que es muy importante entender, porque claro, esto es con una financiación, veis, 73,26. ¿Por qué el A siempre es mejor que el B? Pues porque en el B tengo que invertir 6 millones más. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a hacer una copia, de nuevo voy a hacer mover o copiar y voy a hacer trampas. ¿Cuánto sería lo máximo que me prestaría un banco? Solución. Pues según los acuerdos de capital de Basilea, como mucho el 80%. Entonces voy a hacer aquí trampa, voy a poner 20% de fondos propios y 80% de deuda. ¿Vale? Fijaos que en este caso, 880 no, 80. En este caso, fijaos que el WACC se va nada menos, cae hasta el 2,73. En este caso veis que el proyecto pasa de tener que invertir ¿cuánto era? 12, 13 millones, pues solo tienes que invertir 3 y en vez de invertir 19, solo 5. Entonces los resultados pueden cambiar. En este caso, mirad, prácticamente el BAN, ¿lo veis? Se iguala prácticamente. Nos vamos al 14 con no sé cuántos. La TIR sí que sigue siendo claramente mejor, la TIR del proyecto 1, aunque veis que este flujo es bastante más sensible a lo que sería la reinversión, ¿no? Veis que la tasa interna de rentabilidad o de retorno cae 37 puntos y aquí cae solo 6. Este es un proyecto más robusto en el sentido de que cae menos dependiendo del sector. Y fijaros que en este ejemplo concreto, pues la la recuperación de la inversión sería en el periodo 3. Aquí veis, fijaros que este proyecto también sería viable con un apalancamiento fuerte. Estaría por los pelos con el WACC, pero sería viable. Aquí recuperan el periodo 9. Y aquí, lógicamente, sí que voy a recuperar, pero voy a recuperar el periodo 15. Bueno, el proyecto 3 sigue siendo el peor, pero veis que
si os fijáis, prácticamente se han igualado los dos periodos de recuperación. Lógicamente, este proyecto sigue siendo mejor, pero también, lógicamente, este flujo hace que probablemente sea mucho más sensible a las tasas de interés. Y si consiguiéramos engañar a un banco, por ejemplo, para hacer 99% y 1, luego lo voy a volver a poner igual, seguramente llegaría un momento en el que el proyecto B, ¿lo veis? Llegaría a ser mejor que el proyecto A. ¿Veis lo que digo? O sea, quiere decir que dependiendo de la tasa, el proyecto 1 tiende a ser, entre comillas, peor. Pero Claro, serías más sensible, o sea, el proyecto 2 es más sensible por la cantidad de deuda que estás adquiriendo. correcto. Entonces, el proyecto B se beneficia más de la deuda que el proyecto A, ¿vale? Pero a su vez es más, o sea, es más peligroso. Es más riesgoso. La deuda sube, valió. Correcto. Tienes más deuda y más riesgo. Entonces, el proyecto B es peor con mucho capital porque requiere de mucha más inversión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no tienes que meterle tanta inversión, cuando es el banco el que pone la mayor parte del capital, pues lógicamente ese proyecto mejora y mejora más que lo que mejora el proyecto A. E incluso con deuda, el proyecto C también es viable. Bueno, lo que os quería transmitir con esto es que efectivamente, bueno, voy a volverlo a poner como estaba, ¿de acuerdo? 80 y 20. Lo que es importante es que no me vale tan solo con cuando hagáis el ejercicio de, bueno, pues de intentar ver qué proyecto lo vais a hacer por grupo. Me dijisteis que tenéis 7 grupos, ¿no? En clase. Pues cuando cada uno de esos 7 grupos se enfrente a realizar la valoración del proyecto, pues lo lógico es hacer pruebas con distintas estructuras de capital. ¿Me seguís lo que quiero decir? Es decir, a la empresa no solo le tienes que decir, mira, haz el proyecto A, no, le tienes que decir, haz el proyecto A, pues por ejemplo, con un 40% de deuda. Porque si lo haces al 80%, igual ya tienes que hacer el proyecto B. Igual que os decía que el capital, el monto, no quiere decir nada si no es en un momento dado del tiempo, bueno, pues igualmente, si vosotros estáis hablando de que un proyecto es mejor, tenéis que decir que es mejor, pero para un monto concreto de financiación, de deuda o de capitales propios. Entonces, y también es muy importante el periodo de recuperación. En este caso, por ejemplo, pues hombre, si yo soy un inversor ya de una cierta edad, como en mi caso, pues hombre, yo ya con 64 años estoy muy cerquita de la jubilación. A lo mejor me apetecería hacer el proyecto, pero no lo hago, porque ya me va a pillar muy cerquita de la jubilación. Y descartaría incluso los otros 2 proyectos sin mirarlos. Entonces, veis, de nuevo, los factores cualitativos son muy importantes. Ya habéis mencionado algo que también es muy relevante. Dices, vale, pues Javier, lo hacemos todo con deuda y entonces recuperas en 3 años, ya. Pero si lo hago todo con deuda, entonces me aparece el riesgo del default, ¿no? De no poder pagar la deuda y, por tanto, no es ya que recupere, es que, bueno, pues me van a embargar, ¿no? Si me han pedido garantías, me embargarán la garantía. Entonces, todo esto son factores cualitativos, son factores humanos. Hay inversores que no quieren tener deuda, hay inversores que no quieren, que quieren endeudarse al máximo posible, hay inversores jóvenes, hay inversores mayores. Entonces, todo esto son factores que ya escapan a las matemáticas. Eso es conocer al cliente, decir, pues mira, este cliente tiene 45 años, bueno, pues un periodo de 7 años de pago todavía está en una edad que puede permitirse. O este cliente tiene, imaginaros, 60 años, entonces el payback ya se iría al 67, que es justo la jubilación, pues mira, mejor que no haga nada. Entonces el tema cualitativo es el que todo este número está muy bien, habéis visto, hemos calculado un montón de cosas, pero luego, dependiendo del cliente, esto mismo que hemos calculado y que nos parece tan bien, pues a lo mejor cuando metamos el factor cualitativo, pues no va a estar tan bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Os veo hoy como cansados. Yo creo que habéis tenido demasiadas clases de finanzas, ¿a que sí? Mucha información.